Consejera, la ANC no es una hermandad rociera, Y mire, a pesar de la dudosa solvencia jurídica de este informe, nos preocupa que la ANC, una asociación de conocidos vínculos e influencia en este Gobierno, no hay más que mirar su bancada o la presidencia de este Parlamento, se dirija a los funcionarios animándoles alegremente a que se sumen al procés, con cantos de sirena que pintan la secesión como algo inocuo, a la carta y sin consecuencias. Y mire, es evidente que una secesión unilateral supone, a la hora de la verdad, violentar la legalidad democrática y la convivencia. Y es evidente que los funcionarios que incumplan sus obligaciones deberán afrontar las consecuencias que prevé nuestro ordenamiento. La ANC pretende tranquilizar a un colectivo que necesita como colaboradores necesarios y los está engañando. Los funcionarios saben que su obligación es actuar de acuerdo con la legalidad y que la única legalidad posible es la compatible con la Constitución, por seguridad jurídica y por jerarquía normativa. Y saben que una ley anulada por el Tribunal Constitucional no es otra legalidad, es directamente una ilegalidad manifiesta y por eso aplicarla conlleva sanciones. No hay cobertura ni garantía legal posibles cuando el Tribunal Constitucional suspende o anula una ley, y esto hay que tenerlo muy claro, porque la obediencia debida al mando o al superior jerárquico en ningún caso justifica que un funcionario desobedezca a un tribunal o actúe en ilegalidad manifiesta. Y no hay más que leerse los artículos 483, 84, 506 y 549 del Código Penal, precisamente los que olvida a la ANC en este informe. Mire, está muy claro que la ANC ha iniciado una campaña de intoxicación y engaño a la función pública catalana. Y creemos que los funcionarios se juegan mucho en esto y tienen derecho a saber hasta qué punto el Gobierno respalda o reniega de esta campaña, de este informe y de estas conclusiones. Y no puede usted ponerse de perfil, porque la ambigüedad genera mucha intranquilidad y es colaborar con el engaño. Por eso le pregunto, y es su obligación, y le pediría que conteste con un sí o con un no a los más de 200.000 empleados públicos que tiene la Generalitat. ¿Apoya su Gobierno las conclusiones de la ANC para los funcionarios?